Muy buenos días a este hermoso público presente en este segundo Congreso de Productos Nativos de Perú, realizado por el Instituto de Investigación AIRU. El día de hoy tenemos un grato placer de contar con la presencia de un profesional con trayectoria, una amplia trayectoria, y sobre todo con un tema muy importante que es la praderas algales de Chrondocactus chonsoi en Ica, una evaluación de la distribución de biomasa y la captura de carbonos. Es muy importante y es muy loable que un profesional con esta trayectoria pueda ver una opción para poder formar biomasas, y esto también ayuda al ecosistema de nuestro Perú. Por lo cual siento un gran placer de presentar a la bióloga Ariana Paola Serna Arroe, en la cual el día de hoy tenemos el grato placer que nos va a poder expresar su conocimiento, y para ustedes va a ser una información que va a formar parte de nuevas alternativas que vamos a tener en nuestro ecosistema. Por favor, Jimmy. Efectivamente, doctor John, vamos a presentar el currículum de la doctora Ariana Polo Serna Arrué. Es bióloga marina de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con una especialización de cambio climático por la Universidad Agraria La Molina. Ha realizado dos estudios en humedales, uno relacionado a la historia de los humedales del Perú y el otro relacionado a la reserva de carbono de una alga en una laguna costera. Además, cuenta con cursos de capacitación en evaluación de impactos y estudios de impacto ambiental en el sector minero energético y en legislación y fiscalización ambiental en el sector minero energético por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente desenvuelve al consultoría ambiental. Adelante, doctora, puede empezar con su ponencia. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Soy la bióloga marina Ariana Paola Serna Rue. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un momento. Bien, bueno, esta investigación forma parte de mi trabajo de pregrado para la licenciatura, la cual trabajé junto al doctor Aponte Ubillús. Es un botánico muy reconocido en el Perú, y también con la bióloga marina Stephanie Torres de Alarza. El título es Praderas algales de Chondracanthus chamisoy en Ica, Perú, una evaluación de la distribución de su biomasa y su captura de carbono. Para adentrarnos un poco, Chondracanthus chamisoy es una alga marina muy conocida. La consumimos normalmente en el ceviche. Es el alga que vemos como una estructura tipo de ramas, y en verdad creo que es muy conocida para todos nosotros. Le explico dada la naturaleza del evento. Bien, entonces, a manera de introducción, sabemos que actualmente enfrentamos una problemática a nivel mundial donde hay un incremento de los gases de efecto invernadero. Entre esos, el dióxido de carbono, del cual creo que ya todos tenemos conocimiento. Entonces, se han planteado medidas basadas en la naturaleza para poder contrarrestar este efecto o la emisión de pronto de este gas. Entre ellas incluye el cuidado, restauración y aprovecho sostenible de ecosistemas marinos costeros vegetados. Por ejemplo, tenemos los manglares. Acá en Perú tenemos los manglares de Tumbes, pastos marinos y praderas algales. Ese es el objeto de estudio de la presente investigación. Esas praderas algales ayudan en la captura y secuestro del carbono. Sabemos que los bosques algales cubren a cerca de 6 a 7 millones de kilómetros cuadrados, generan una producción primaria de alrededor de 1.3 pentagramos de carbono al año. Este carbono es conocido como carbono azul.
Bueno, a nivel mundial tenemos estudios sobre la captura de carbono, como en macrocitis pirífera, con una productividad neta anual de 0.013 toneladas de carbono por metro cuadrado. Tenemos estudios también en laminaria hiperbórea. Hay una diferencia en su captura de carbono en cuanto a distribución. Por ejemplo, en la zona cálida, estas capturan 3.9 toneladas de carbono por hectárea, mientras que en la zona fría, esta captura se triplica, ¿no? A 9.72 toneladas de carbono por hectárea. Sin embargo, los estudios son limitados y centrados principalmente en pastos marinos. Acá en Perú ya tenemos un estudio realizado por Ale Rojas y colaboradores, donde también ha participado Héctor Aponte, y bueno, es el pionero acá, donde se encontró que la zona trabeculata captura 4.31 toneladas de carbono por hectárea. Sin embargo, hay una necesidad de mapeo adecuado y cuantificación efectiva de la captura de carbono. Ahora, en cuanto a Chodracanthus chomisoi, esta es una macroalga marina roja bentónica. ¿A qué nos referimos con bentónica? Que está en el fondo marino. Se distribuye desde Paita, Perú, hasta Cut, Chile. Tiene una gran importancia alimentaria y de extracción de carragenanos. Como les comentaba, en Perú es parte del plato bandera, que es el ceviche. Nica sirve de sustento económico de pescadores artesanales, dado que ellos la extraen y bueno, luego la venden a los mercados. Y además también las venden a empresas que se encargan de la extracción de componentes secundarios de la misma. Hay un reporte de la biomasa de 180 toneladas en Atenas, de 30 toneladas en Puerto Nuevo y 2.1 toneladas en Lobería. Pero ¿a qué problema se enfrenta esta macroalga? A una extracción intensificada de la misma, entonces que conlleva a que todos estos beneficios de pronto se vengan a cortar, dado que están sobreexplotando el recurso y ya no hay. Por ello, planteamos como objetivo, bueno, para contarles un poco, este proyecto es financiado por AlgaEx, que es una empresa que está en Pisco, que se encarga de la extracción, como les comentaba, de compuestos secundarios, entre ellos fertilizantes. De pronto también hace pequeños, bueno, tipo alimento, como a forma de chisito, entre otros. Y bueno, tuvieron el interés, ellos extraen el alga ahí, bueno, compran el alga ahí en Laguna Grande a través de los pescadores y quieren tener una mayor visión sostenible de la empresa. Entonces también estamos muy agradecidos con AlgaEx por financiarnos, permitir que se dé este proyecto. Y bueno, se planteó como objetivo realizar una caracterización de la distribución de la biomasa algal de praderas algales de Chodracanthus chomisoi. Asimismo, estimar su biomasa por unidad de área y la captura de carbono en la laguna costera Laguna Grande entre agosto del 2021 y septiembre de 2022. Bien, entre los materiales y métodos que nosotros utilizamos, bueno, primero planteamos el área de estudio, que estuvo localizada en Ica, específicamente en Laguna Grande. Planteamos 4 zonas de muestreo, dado que en esta zona se da la mayor extracción del recurso. Son zonas someras, es decir, no tan profundas, a excepción de Bajada del León, que llega hasta 4 u 8 metros de profundidad. Y bueno, el periodo de agosto al septiembre de 2022. Acá podemos ver algunas imágenes de la zona. En verdad es una laguna costera muy bonita. Y bien, en cuanto a la distribución y área, nosotros fuimos acompañados de pescadores que conocían ya el área, ellos son también extractores del recurso. Entonces, fuimos a través de una embarcación y ellos nos ayudaban a delimitar el área en donde se encontraban estos parches. Con parches me refiero a zonas donde hay mayor biomasa de pronto del recurso, ¿no? La laguna costera es toda esta área, sin embargo, el alga no está dispersa en todas, sino en pequeñas zonas. Entonces se recorrió el contorno de estas zonas donde hay mayor biomasa y fuimos georreferenciando para poder delimitar y posteriormente a través del programa QGIS poder hallar su área. Esto fue más o menos el trabajo que se hacía. El pescador a través de buceo libre entraba, podría verificar si es que había el recurso y iba limitando el contorno. Bien.
Posteriormente, para ya hallar la biomasa como tal, usamos cuadrantes de 25 centímetros por 25 centímetros, los cuales eran colocados al azar en una línea longitudinal a la costa de toda el área del parche, y los datos fueron anotándose en la embarcación en cuanto a su peso. También secamos el alga para que no haya pues una variabilidad en cuanto a peso al pesar el agua, y se formó una curva de performance para verificar si es que el esfuerzo fue el adecuado. Se hicieron tantos puntos como fueron necesarios hasta que la curva se estabilizó, esto con el objetivo de que en verdad nuestro muestreo sea el adecuado. Posteriormente, fuimos al laboratorio de las instalaciones de AlgaEx, en donde secamos las muestras, esto también para poder ver el peso seco del recurso a través de un deshidratador. Y bueno, medimos el porcentaje de carbono a través del analizador elemental ELTRA. Posteriormente aplicamos la fórmula de captura de carbono, la cual implica biomasa de promedio de los cuadrantes de cada población por porcentaje promedio de biomasa seca por el porcentaje de carbono en la biomasa. Y posteriormente aplicamos el análisis estadístico, en donde la variable dependiente fue la captura de carbono y la variable independiente las zonas de muestreo y el mes de muestreo. Actualmente y hace varios años ya se vienen aplicando pruebas estadísticas con el fin de comprobar de que en verdad si se encontraron diferencias significativas o no, ¿no? Esto es para comprobar si en verdad el resultado del trabajo. Nosotros utilizamos el estadístico no paramétrico Permanova. Entonces, ahora ya en cuanto a los resultados, vimos que la distribución de estos parches, estas zonas de muestreo, cambió a lo largo de los 12 meses de muestreo, ¿no? Por ejemplo, acá en las imágenes de la izquierda que estoy apuntando, vemos Criadero con una mayor concentración de biomasa, Bocana también, La Isla y Bajada de León. Les comenté que Bajada de León era la zona más profunda, por eso es que se ve un poco más tenue de pronto la imagen. Y acá vemos cómo es que el área fue cambiando de cada una de estas zonas. Posteriormente, en diciembre, enero y septiembre del 2022 también, vemos cómo es que en los meses de verano ya no hay alga, ¿no? Se ve solamente sustrato, y las áreas también van desapareciendo. Luego, en una comparación de la biomasa en cada zona de muestreo, hicimos una comparación entre Bocana, La Isla, Bajada de León y Criadero, y vimos que también se encontraron diferencias significativas entre la zona de muestreo, los meses y la relación en relación a la captura de carbono, ¿no? Con un p-value de menor a 0.05. Acá vemos algunas imágenes. Entonces, este es el gráfico más interesante y que resume prácticamente todo el estudio. En los meses de invierno, esta alga prolifera, dada a que las condiciones son óptimas para su crecimiento, asentamiento y, bueno, mayor logro de biomasa. Posteriormente, en primavera, el alga ya no tiene las condiciones óptimas, entonces ya no deja de crecer, ¿no? Pero además, esto está relacionado directamente a la presión extractiva, dado que en invierno hay mayor biomasa, los extractores es en esa época en donde extraen la mayor biomasa del recurso. En primavera la siguen extrayendo, pero ya no hay tampoco, entonces va disminuyendo de pronto esa población, hasta que en verano y otoño la población baja a cero, no hay Chondracanthus chamizoid. Esto relacionado, por ejemplo, a que en verano hay mayor proliferación de epífitas, que de pronto están en el alga. También hay un debilitamiento de los talos que generan la ruptura de la misma. Entonces, esto se relaciona directamente también a la captura de carbono, ¿no? Hay menor biomasa, por ende hay menor captura de carbono, porque ya no hay esa biomasa que había en invierno. Entonces, en este estudio encontramos que la mayor biomasa se identificó en septiembre del 2021 con un valor de 50.42 toneladas y una captura de carbono de 13 toneladas.
que tiene una equivalencia de 7.46 toneladas de carbono por hectárea. Bueno, a manera de discusión, encontramos diferencias en la distribución y el área de la población de la macroalga, esto relacionado a la batimetría y a la presión extractiva. Donde había mayor presión extractiva, como en las zonas más someras, menos profundas, había menos alga. Mientras que en las zonas más profundas, como Bajada de León, donde la accesibilidad era limitada, había mayor biomasa como tal, ¿no? Como les enseñé, los pescadores extraían este recurso a través de buceo libre, es decir, no usaban un equipamiento como tanques de buceo, simplemente iban con su wetsuit, las pesas y, bueno, todo el equipo del snorkel. En cuanto al porcentaje de biomasa seca y porcentaje de carbono, nuestros hallazgos son similares a lo de Lechlonia trabeculata en cuanto al porcentaje de biomasa seca, que es igual a 12.99, y de carbono, que es 28.82 en el trabajo de Ale Rojas y colaboradores del 2020. En cuanto al pasto marino Thalassia testudinium, el porcentaje de carbono fue de 35%. Este es superior a lo que nosotros encontramos. Y bueno, en relación a comparación con especies humedales, donde se ha encontrado que en plantas suculentas el porcentaje de carbono es de 33%, en plantas acuáticas de 39.25%, en hierbas anfibias de 48.97%. Como vemos, nuestro porcentaje de carbono es inferior. Esto se explica a través de que estas plantas son leñosas y con menor crecimiento, por ende requieren mayor inversión de carbono a nivel celular para sintetizar la lignina, lo cual no pasa en las algas marinas. En relación a la biomasa, encontramos un estudio realizado en La Libertad, donde en noviembre se alcanza la mayor biomasa promedio, ¿no? A diferencia de nuestro estudio, donde la mayor biomasa se encuentra en septiembre. Bien, entonces tenemos este ciclo, ¿no? Las características de Laguna Grande son muy peculiares. Por ejemplo, cuando se realizó este estudio de Lechlonia por Aller y colaboradores, la Lechlonia no se extrae masivamente, es decir, el alga se mantiene ahí y cumple su ciclo de vida. Pero en Chondracanthus chamizoides resulta que los pescadores extraen todo el alga, entonces dejan el suelo libre de este recurso. Entonces tiene una característica muy peculiar. En cuanto a la captura de carbono, tenemos, por ejemplo, una comparación con Lechlonia trabeculata, que su captura es de 4.31 toneladas de carbono por hectárea. En Thalassia testudinium es 4.6 toneladas de carbono. En Chenoplectus californicus es 28.9 toneladas de carbono por hectárea. Acá hay una explicación adicional en donde los meses de invierno generan el mayor crecimiento de Chondracanthus chamizoides in situ, pero también aumenta la presión extractiva. Mientras que en los meses de verano, dada el incremento de temperatura, hay mayor proliferación de epífitas y también blanqueamiento, desprendimiento y destrucción de los talos. Entonces, en el 2020, en el Perú se exportó 97.95 toneladas de biomasa seca de Chondracanthus chamizoides. Este recurso es muy importante para nosotros. Como les mencionaba, acá en el Perú no se extraen directamente los carragenanos, sino que los exportamos a la China y de la China regresan a nosotros en forma de carragenanos. Entonces, este recurso es muy importante tanto para los pescadores artesanales como para las empresas que ya se están encargando de exportar. Pero hay algo muy peculiar. Dado que se extrae todo el recurso, ya no hay una captura de carbono como tal, ¿no? Porque ya se va del mar. Nosotros tenemos la disponibilidad del recurso, tenemos, por ejemplo, el reglamento de ordenamiento pesquero, pero no incluye a Chondracanthus chamizoides. Entonces nosotros creemos que se debería plantear esquemas de extracción sostenible. Dada la naturaleza actual, donde hay un incremento de dióxido de carbono y que estamos comprobando a través de este estudio, que efectivamente el Chondracanthus chamizoides podría servir para capturar el carbono y posteriormente contribuir en este carbono azul y a mitigar de pronto los impactos del incremento de gases de invernadero y de pronto el cambio climático.
creemos que el Perú debería plantear estrategias de extracción más sostenible, donde el recurso, si bien es cierto, sabemos que es importante para los pescadores artesanales, debería tener un programa extractivo de tal manera que hay un equilibrio entre sostenibilidad, en la economía y de pronto las estrategias de conservación, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la economía azul en el Perú, se ha planteado que se pueden incluir estos resultados dentro de la captura de carbono de los inventarios. Bueno, a través de esta investigación nosotros proponemos varias estrategias o oportunidades de investigación. Por ejemplo, que en un futuro trabajo se diferencien las fases productivas para el cálculo de la biomasa y captura de carbono, que nosotros no lo incluimos. Ya se ha identificado que hay diferencias significativas en cuanto a la densidad y peso entre las plantas vegetativas y plantas con presencia de carposporas, y también incluir parámetros ambientales, físicos específicamente, ¿no? Como temperatura, entre otros. Entonces, a manera de conclusión, se encontró que la distribución y área de las zonas de muestreo identificadas varió mensualmente. La mayor biomasa algal fue reportada en septiembre del año 2021. Laguna Grande presenta una dinámica donde los procesos cíclicos de extracción total de la biomasa explican la captura de carbono, y se hallaron diferencias significativas en la captura de carbono entre las zonas de muestreo, los meses y la interacción de estas variables. Este trabajo resulta sumamente importante porque nos da una visión en cuanto a la captura de carbono de una alga que todos la conocemos. En algún momento la hemos consumido en un plato de ceviche u otros platos relacionados al mar. Este trabajo está ya sometiéndose a una revista para ser publicado y ser revisado por pares y, bueno, contribuir a la ciencia, que es nuestro principal objetivo. Sé que esta ponencia es de otra naturaleza, perdón por los términos, también traté de ser lo más sencilla posible, como mencionó el anterior ponente, y nada, si tienen una duda adicional, quedo atenta. Gracias. Muchas gracias, bióloga Ariana. En realidad, todo aporte que vincula a tener la iniciativa de mejorar nuestra vida silvestre y sobre todo el aporte que puede dar para el mejoramiento de nuestra biodiversidad es bien recibido por nosotros y le agradecemos por esa iniciativa que ha tenido de complementar su experiencia con base a una problemática que en realidad tenemos en nuestro litoral. Muchas veces escuchamos a nuestros pescadores que dicen que no hay algas, que no hay biodiversidad y nuestros peces se van. Y lamentablemente nosotros somos precursores de esa característica. Y usted el día de hoy nos ha podido dispersar aquellas dudas que hemos tenido. Muchísimas gracias, bióloga, por su experiencia. Tenemos preguntas que enseguida Jimmy nos va a poder dar a conocer. Jimmy, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Vamos con las preguntas del cuestionario. Hay una pregunta que nos dicen, ¿existen prácticas o políticas de gestión recomendadas para preservar y proteger estas praderas algales y su capacidad de captura de carbono? Gracias por la pregunta. En verdad, no. Como mencionaba, actualmente nosotros tenemos el ROP, que es el Reglamento de Ordenamiento Pesquero, en donde no nos da específicamente una medida estratégica para la extracción sostenible de Chontracanthus chamizoy, mucho menos en cuanto a su potencial como en la captura de carbono. Entonces, por eso mencionábamos que ese trabajo nos podría permitir en incluir ya Chontracanthus chamizoy dentro de de pronto de inventarios de captura de carbono y poder plantear una extracción más sostenible. Entonces, sí, en verdad es penoso que uno no se incluya y pasa con muchas más algas del litoral peruano, ¿no? Entonces, sí, no contamos con ello aún. Interesante. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Adelante, doctor. ¿Algo más que desea acotar? Sí, es el agradecimiento de todas maneras. Cabe recalcar que el Grupo AIRO está muy agradecido por tener esa factibilidad de todos los profesionales que están directamente e indirectamente viendo constantemente cómo poder mejorar nuestro ecosistema. Este congreso
tiene esa finalidad y es por eso, doctora bióloga Ariana, que le agradezco muchísimo por su tiempo que ha tenido el día de hoy y hacernos esta diserción. Espero que haya sido de su agrado para todos. Recuerden que estamos aquí presentando todas las alternativas necesarias para que puedan ustedes tener conocimiento de cómo se está trabajando con nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias, bióloga. Espero contar con su presencia Doctor, más adelante. Jimmy, sí, una sí, consulta más. Acabo de ver que han dejado una pregunta en el en chat. el ¿Sí? chat. Claro, claro, por favor. Bióloga Ariana, ¿se puede una consulta más? Tenemos una consulta. Sí, ¿Sí? claro, justo estoy Ya. leyendo ahí. A ver. Acabo de mencionar, ¿podría mencionar cuáles son las amenazas y fortalezas identificadas en su proyecto o proyectos afines y qué hacer al respecto? Nos pregunta el doctor Jorge Álvarez. Ya, en cuanto a las fortalezas, empezaré por lo positivo, es que ya se está haciendo investigación en cuanto a reservas de carbono en el Perú. Eh, tenemos, como les mencioné, el trabajo pionero que es de Rojas Saller y colaboradores en Lesonia trabeculata, pero junto, bueno, a toda la rama biológica de la Universidad Científica del Sur, sé que hay compañeros que también están haciendo ya trabajos en captura de carbono. Entonces, en Perú ya entró la semillita de empezar a investigar este tema tan importante. Entonces, esa es una fortaleza. En cuanto a las amenazas, creería que de pronto serían, no sé, las fuentes de financiamiento. Y también una amenaza somos nosotros mismos, de que en verdad nos interesemos por investigar más. Siempre al final de un trabajo nosotros ponemos qué es lo que se debería seguir investigando, ¿no? Entonces, empezar los investigadores jóvenes a ver eso que aún está faltando y darle nomás a la ciencia, ¿no? Y contribuir, pues, al desarrollo. Eso. Gracias. Pues sí, doctora. Ya, muchas gracias, doctora, por su tiempo y bueno. Sí, muchas gracias, bióloga Ariana. Entonces, el